una computadora, así Qué que rica el vayan a... Facu. Un aplauso. ¿Ok? Un campo, dice, Chao. mira. Gracias, Ahora no se Facundo. escucha. Oye, en el chat. Gracias. Qué rico. Bueno, vamos. Bien. Bueno, vayan avisando, por favor. Ustedes también me ayudan a controlar ahí. Entonces, dentro de los atributos, la clase pasada ustedes vieron la capacidad y vean que la capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones que la tiene cualquier ser humano. Pero la capacidad de ejercicio, que es la de asumir obligaciones, ejercer los derechos por sí directamente, eso se da en grados. Y ahí teníamos la incapacidad absoluta, la incapacidad relativa y la capacidad plena. Lo digo así rápido porque lo vieron que se pasa. ¿Muy bien? Y me dio que yo Profe, y ¿puede acercar más el micrófono? Porque como está lejos por la cancelación del audio, se corta. bueno, ahí, Sí, ahí está fenomenal. porque ahí estoy justo Sí. en que me ven y me escuchan. Tenemos todo. Bueno, avisen cualquier cosa. Yo no veo atrás. Bueno, decíamos, uno de los atributos de la personalidad, tanto la humana como la jurídica, es el patrimonio. Lo decía incluso Facundo más temprano. En el caso del patrimonio, ustedes ven que los conceptos jurídicos, incluso los que han manejado la ley societaria, no siempre van de la mano de los conceptos de las ciencias económicas y específicamente de la contabilidad. Es importante que ustedes piensen el patrimonio como conjunto de activo y pasivo, ¿verdad? Esa visión de derechos y bienes y obligaciones. Patrimonio neto como la diferencia. Es importante que ustedes también tengan en cuenta que no todo lo que el derecho considera bien o cosa, lo pueden ustedes incluir luego en la contabilidad como un activo. Ustedes saben que para activar existen otros requisitos. Un gran ejemplo de esto que vimos en la historia, incluso de la contabilidad, del derecho general, son los activos de propiedad intelectual. Por ejemplo, las marcas, que es sin duda un objeto de derecho y sin embargo no siempre en la evolución se ha podido incluir como un activo en la contabilidad porque se debían cumplir ciertos criterios para ello. ¿Bien? ¿Qué es un bien o cosa? Según el Código Civil, bien o cosa es aquello que tiene una medida de valor y puede ser objeto de propiedad. Ustedes lo piensan, a lo largo de la historia esto fue cambiando. La tecnología, las diferentes técnicas han permitido apropiarse de ciertos elementos de la naturaleza que antes no era posible. Y les voy a decir algo polémico, sin duda. Yo siempre, las clases voy variando de una a otra y hoy les traje un tema polémico que se me ocurre ahora para ustedes. Por ejemplo, la apropiación de la materia viva, de los genes. Todo lo que es la biotecnología ha avanzado mucho en cuanto a la apropiación del gen. Incluso se ha discutido en muchas legislaciones la apropiación del gen humano. ¿Y esto cómo puede ser? Bueno, por supuesto que no estamos hablando del gen del ser vivo, pero sí cuando se aísla la naturaleza. Ustedes saben que la biotecnología lo que hace, entre otras cosas, es atacar el ADN y aislar genes buscando características especiales de organismos. Por ejemplo, los transgénicos. Uno de los primeros que se desarrollaron con uso industrial a través de técnicas de biotecnología, ¿cuál fue? La soja transgénica, la soja RR. ¿En qué consistió? Se los voy a decir burdamente, ¿no? El científico no me escuche, pero para que se entienda el ejemplo, que usen como ejemplo, no para aprender de biotecnologías. ¿En qué consistió? Imagínense que cada vez que plantaban, venían hierbas, malezas, y que se descubrió un pesticida que, si lo esparcían por la tierra, mataba todas las malezas, pero que mataba también el grano que había en palmenta, no seleccionaba a qué matar. Y de repente descubrieron que había determinado hongo que resistía y no moría. ¿Cómo se llama el benito ese que llaman glifosato? Que es vendido, entre otras cosas, por Monsanto. Adivinen quién fue la empresa que desarrolló la tecnología de la soja resistente al glifosato. Monsanto. O sea, venden el veneno y venden la soja resistente.
hicieron los biólogos, ¿no? Aislaron de ese hongo el gen resistente al glifosato. Es un corte de la cadena de ADN. ¿Por qué les estoy explicando? Y por supuesto que cortaron la cadena de ADN de la soja e insertaron el resistente. Eso es la industria tecnológica aplicando a la agricultura. ¿Por qué les estoy diciendo? Porque por supuesto que para hacer el uso comercial, ¿qué era interesante hacer? Hay varios caminos para llegar a esto. Están también los derechos de obtentor, que se llaman. Patentarlo. Protegidos por... Pero, entre otras cosas, patentar. ¿Apropiarse de qué? Del gen. Eso es lo que se mandó. Está bien que apropiarse sobre la invención, pero en definitiva es sobre el gen. ¿Por qué lo estoy hablando? Como ejemplo, cómo ha ido evolucionando, y va a seguir sin duda, con polémicas éticas, incluso, la apropiación por parte del ser humano de diferentes elementos de la naturaleza. Por eso es que tenemos que comprender que es un concepto abierto. Bien o cosa es aquello que tiene una medida de valor y puede ser objeto de apropiación. ¿Por qué nos importa para algo en la vida real saber que es un bien o cosa? ¿Por qué? Hablamos hoy de los negocios, los contratos. ¿Cuál es uno de los elementos, de los requisitos de validez que vamos a ver en la clase que viene? El objeto, lícito y determinado. ¿Y un objeto de un contrato? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿En qué puede consistir la prestación obligacional? ¿Hacer? ¿No hacer? ¿O dar? A eso que yo me puedo obligar. Yo me puedo obligar a hacer, a dejar de hacer, ver nada, no vender, no competir, ¿sí? O dar. La obligación de dar requiere de que ese dar sea un objeto para el derecho. Ejemplo, que lo vamos a ver seguramente en clase, cuando veamos establecimiento comercial. La clientela, ¿es valiosa o no es valiosa la clientela de un comercio? Sí, muchas veces lo más valioso. Si ustedes piensan todo en torno al valor de una farmacia, de una papelería, de un restaurante que tiene clientela, ya la vida, sin duda es parte importante del valor de un negocio. Pero la clientela, ¿es un bien o cosa? Entonces yo les pido que ustedes pasen por el filtro de lo que acabamos de ver. ¿Tiene una medida de valor? Sí. ¿Pero es objeto de apropiación? ¿Vendés el valor que tiene eso que estás vendiendo? Sin duda lo da, esa plusvalía que se llama la llave, lo da la clientela. Pero vos estás vendiendo a la clientela. No podés. Yo te vendo a la clientela, te estoy asegurando que te la estoy entregando. Por lo tanto, no se pueden ir los clientes. ¿Estás vendiendo eso? No. No es objeto de apropiación. ¿Ven? Entonces, si yo tengo un contrato, yo no debería poner como objeto del contrato de la clientela, porque vos me podrías reclamar ese contrato es nulo. ¿Por qué? Porque no soy un bien. Bien. Ahora, yo estoy diciendo que no hagamos un negocio, cuando de repente vos me decís, yo tengo inmobiliaria de 35 años, lo que vale, de verdad. No, yo no te dije que no hagas un negocio, pero vos sabiendo que no es un bien, vos vas a decir, bueno, entonces no es un bien, no puede ser obligación de dar. Yo voy a hacer obligaciones de hacer y no hacer. ¿Cuáles son las obligaciones de hacer o no hacer cuando te estoy vendiendo clientela? Darte la lista, que no son solo los nombres, yo tengo que decirte qué bienes tenés, si es una inmobiliaria, cuándo te gusta salir de vacaciones, si es de temporada, o sea, información para conocer el cliente, qué ofrecerle, cuándo ofrecerle, qué le gusta. A este le gusta que lo llamen entre los primeros 5 días, ¿no? Comercialización, marketing, esa información, eso es el hacer, dar. ¿Qué otro hacer puede obligarse en ese caso? A que si viene un cliente a consultarlo directamente, diga, no, conmigo no es, pero ahora te va a recomendar, que es fabuloso, que está ahora en mi lugar, referenciar. Yo creo que no, se obliga a no ser. Hay una competencia. Por esa competencia, dale la lista a otro, porque si le da la lista a otro, pierde sentido, esa información. ¿Se dan cuenta? No voy a seguir con esto, pero entonces, lo primero es identificar, no hay un bien o cosa, no es te vendo, te compro esa cosa, sino hacer un buen listado de las obligaciones de hacer o no hacer. Es muy importante esto, como una visión, que es lo que están ustedes aprendiendo acá, tener una visión jurídica, aunque no sea un jurista, una visión jurídica de todo esto. Los buenos asesores no decimos no. Bueno, los límites, por supuesto, que son las ilegalidades, las ilicitudes, pero es
conocer muy bien, porque si no estás asesorando mal, no es una cosa. Así que a eso lo estamos dedicando a la clase de hoy, a ver qué es un bien o una cosa y ya tienen el concepto. Sí. En el caso de las compras y las ventas de las empresas, cuando suelen comprar y ya vienen con los clientes, en el caso, por ejemplo, de una inmobiliaria, o por ejemplo, de una inmobiliaria, ya tenés tu cliente, ya te paga tu alquiler, etcétera. En ese caso, ahí no se venden clientes, o en casos similares. No, lo que vos vas a vender es todo. Generalmente un establecimiento comercial o industrial entra todo en una ley que vamos a estudiar en clase, que es la ley 2904, y hay otra que es la 14.433, que cuando se vende eso, se venden aspectos que traen a la clientela. Por ejemplo, derecho al local. Vos vas a ver que en el establecimiento comercial el inmueble no es un elemento. Es pecado decir que es un elemento. Yo se lo digo, lo van a ver en la clase. No es un elemento. ¿Qué quiere decir? Que si yo te vendo la inmobiliaria y no te dije que estaba incluido el inmueble donde está, no está incluido. O sea, cuidado. Pero sin duda hay un derecho al local, dice la jurisprudencia. ¿Qué es? Un derecho a, si vos sos el dueño del inmueble y del inmobiliario, y te estoy vendiendo una inmobiliaria, algún contrato tenés que hacer conmigo para que yo siga utilizando, para facilitarme por un tiempo, porque ¿qué te compro yo cuando te compro una inmobiliaria? Estoy diciendo una inmobiliaria que hay que ver, trabajar acaso, ¿no? Pero yo no te compro solamente, te compro el lugar, no el inmueble, pero sí la actitud de captar a la clientela. Si yo me mudo de ahí, ¿me siguen los clientes? En algunos casos sí, en otros casos no. Entonces, en ningún caso vos vendés la clientela porque no es un objeto, pero sin duda es uno de los factores. ¿En qué se traduce? En mi opinión, porque no hay una norma que lo diga y la doctrina no es unánime, pero así lo he dicho yo por escrito, si yo te vendo un establecimiento, una inmobiliaria, y aunque no me obligue a no competir, si yo compito, claramente estoy compitiendo, por ejemplo, me instalo al lado, yo estoy incumpliendo una obligación. Porque si yo te vendí un negocio, era para transmitirte, entre otras cosas, la clientela, no como bien, sino como parte del valor. O sea, cuando vos ves un negocio, un establecimiento comercial, no todo lo que uno ve son bienes o cosas. Hay bienes y cosas y hay otros elementos que no se pueden vender por separado, porque no son bienes, pero conforman su valor. Con la marca. Pero la marca sí. La marca es un activo transferible y se puede enajenar. La marca, el nombre comercial, la patente, se la podés vender. Pueden estar incluidas o las puedes sacar. Ya vamos a estudiar 17.011 de la ley. Después lo vamos a estudiar. Bien. Entonces, esa es la importancia de ir sabiendo, ir conociendo, aunque después pidan un asesoramiento. Y ahora viene, yo creo que de los temas más fáciles de toda la asignatura. Por lo tanto, presten atención, porque después aplicar sentido común, que siempre en derecho a veces es más complicado, ¿no? Esto es fácil, ¿eh? Escúchenlo y gánense un puntito. ¿Vieron? Viene el examen, en la revisión, esto es punto regalado, así que escúchenlo para que les quede. Clasificación de los bienes. ¿Cómo se clasifican los bienes o cosas? Se clasifican en corporales e incorporales. Quiero señales de Ignacio, de Juanma. ¿Escuchan? Franco, Manuel, ¿están escuchando? Sí, se escucha. Sí, se escucha. No dan señales. Sí, se escucha, dice. ¿Se escucha? ¿Dónde diferencia? Acá, bajito. Ah, Pero si querés subir Sí, el se volumen escucha, ahí se a la escucha. compu. el chat que estoy leyendo. Capaz que Astrid y tú están hablando. Se escucha así, perfecto, me quiero quedar tranquila. Clarito, dice Gonzalo. Si subís el... No digan tanto que me emociono. Está bien, está bien. Voy a decir, la clasificación de los bienes. Se clasifican en, o sea que si van a hacer un esquemita, empezamos, ¿no? La RAF. Corporales e incorporales. Bien, se dan cuenta que los corporales son los que tienen materialidad. Se pueden aprender, en el sentido con H, no aprender, captar, con los sentidos. Tenemos tendencia a pensar que cuando digo incorporales, estoy hablando de propiedad intelectual. No es así, porque esta clasificación es del 1890 y algo, siglo XIX del Código Civil. La propiedad intelectual, que son derechos de autor, marcas, patentes, es un desarrollo del siglo XX. ¿Entiendes? Entonces no estaban pensando en esto. ¿Y dónde entra la propiedad intelectual? Como una clasificación paralela. Hay quien discute que sean bienes. Sí se pueden transferir y ceder, pero no voy a entrar en eso. Así que tengo
corporales e incorporales. Dentro de los corporales tenemos bienes inmuebles, también llamados bienes raíces, y los bienes muebles. ¿Cuáles son los bienes inmuebles? No me digas que no es fácil esta parte, coincidan conmigo. Son los que no se pueden mover de un lugar a otro. Estoy segura que alguno me dice, yo estuve en un viaje y vi una película en Estados Unidos y llevan una casa, pero que la llevan en un transporte. Bueno, no estamos hablando de eso. Ejemplo de bienes inmuebles. Un apartamento. Edificio. Estás diciendo propiedad de inmueble, ¿no? En el sentido de terreno, casa, edificio, campo, ¿no? La estancia con el campo y el campo. Bueno. ¿Qué pasa con los bienes muebles? Son aquellos que se pueden mover de un lugar al otro. Dentro de los bienes muebles tenemos los bienes muebles semovientes, con S, semovientes, e inanimados. ¿Cuáles son los bienes corporales? Viendo que yo repito la clasificación así les va quedando. Bienes corporales, muebles, semovientes, los que se mueven por sus propias fuerzas. Los animales de compañía, ¿sí? El perro, el gato, ¿sí? Son objetos para el derecho. Y el ganado. Así que la vaquita, ¿sí? Todo eso son bienes corporales, muebles, semovientes. ¿Cuáles son los otros semovientes? Inanimados. O sea que los bienes muebles son semovientes o inanimados. Los que requieren una fuerza externa para su movimiento. El auto sigue siendo inanimado. Aunque no me vengan con el Tesla y ese que es inteligencia artificial, igual es inanimado. ¿No? Estamos a punto de que no, pero todavía es inanimado. Eso para el año que viene capaz que me discuten, ¿no? El ejemplo, pero este año todavía estamos ahí. Vean, otra clasificación de los bienes muebles es entre fungibles e infungibles. Los bienes fungibles son aquellos que se agotan por su uso. ¿Cuál es un ejemplo? El dinero. Cuando yo uso el dinero, ¿qué pasa? Yo soy, ¿no? Supongo que soy propietaria del dinero. Tengo $100. Cuando yo uso el dinero, ¿qué consiste usar el dinero? Gastarlo. Significa que agoté. ¿Verdad? Se perdió. Bueno, Pero si lo usas para otra cosa, bueno, igual para lo que sea que lo uses, ¿cómo usas el dinero? Por ejemplo, lo depositas en un banco, de Sí. otra forma. Perdiste el dinero. Cuando vos depositas en un banco, tú ya no es tu dinero. El dinero pasa al banco que tiene una obligación de devolverte la misma cantidad y la misma calidad. Eso que se llama tantundem. ¿Qué significa? Devolver $100, 100 y dólares. Pero uno tiene el concepto, ¿verdad? De que yo tengo un dinero en el banco. Yo siempre cuento que en el 2002, que hubo una de las grandes crisis en este país, yo asesoré a muchos ahorristas y inversores de banco, y uno de los bancos de acá, el Caja Obrera, uno miraba el dorso y decía, su dinero está en el banco, una frase así, y era jurídicamente falsa, porque algo que nadie discute es que cuando lo entregaste al bien fungible, perdiste sobre eso. el rastro. Hay distinta naturaleza y se discute, pero no es tuyo. ¿Bien? El no fungible es el que no se agota con su propio uso. Todos los demás, yo uso la silla, ¿se entiende? Que yo la silla la sigo teniendo por más que la use. El uso no implica mi desafectación. Ustedes pueden pensar, ¿y para qué sirve aprender de la clasificación y saber identificar cuándo es un bien mueble o inmueble? ¿Sirve para algo? Para varias cosas sirve el derecho. Y les voy a tirar algunos ejemplos. Para empezar, la clase que viene van a estudiar que hay contratos que requieren determinadas formalidades para ser válidos. Uno de los ejemplos que nos toca a todos en la vida cotidiana es la compraventa de un inmueble. Una compraventa de un inmueble es válida solo si se hace ante escribano público. Si no se hace ante escribano público y en el protocolo del escribano, que es un registro prerubricado, esa compraventa es nula. No somos dueños de la cosa. No hay vuelta, no somos dueños, nula. ¿Qué pasa con los bienes muebles? La regla es que es consensual. ¿Qué significa consensual? Que no hay ninguna formalidad para la compraventa, para la validez de una compraventa de bien mueble.
O sea que puede ser verbal. ¿Ustedes compraron algo en todo el día antes de venir acá? ¿Qué compraron? Me vendría bien hasta ahora. Compraron comida. Eso es una compraventa. ¿Y firmaron un contrato? No. No. ¿Y es porque así se usa o porque jurídicamente? Jurídicamente, en principio, los contratos son consensuales. Lo van a ver bien la clase que viene. Nosotros todos pensamos contrato es el papel solemne, ¿no? No, el contrato es el acuerdo de voluntades. Y la regla es la consensualidad, es decir, la validez incluso sin forma escrita, sin ninguna formalidad verbal. Los bienes muebles, en principio, la compraventa es consensual. Incluso, díganme un bien de importante valor para la mayoría de las personas, y si nos ponemos, últimamente, ¿cómo van cambiando los ejemplos? Porque dicen el celular. El auto, bien, ¿viste? El auto de eso. Con el auto. Entonces, el auto, que es un bien mueble, dijimos hoy, ¿verdad? Inanimado, es válida la venta, aunque sea verbal. Primero, alguien está diciendo que porque sea válido vamos a hacer contratos que nos importen sin un papelito de prueba. Nadie dijo eso. Pero una cosa es decir que lo necesito para probar, por si me discuten, y otra cosa es decir, lo necesito porque es nulo. Es distinto, ¿bien? Pero ¿saben por qué se requiere sí o sí que la compraventa de automotor sea por escrito? Porque el contrato, para que tenga efecto frente a los demás, hay que inscribirlo. Por supuesto que tiene que estar Un escrito. registro de patentes. ¿Entienden? Es un paso más, por eso los títulos de los autos son por escrito, porque se inscriben, todo parte de un mismo paquete. ¿Bien? ¿Qué otra cosa vinculado a esto? Bueno, que el bien inmueble, si es ganancial, ¿alguien sabe lo que es ganancial? Cuando se quiere, cuando estás en pareja. ¿Qué pareja casada? En pareja, que puede ser el concubinato, no es ganancialidad, pero puede tener derechos similares, pero no es lo mismo. Cuando uno de los cónyuges, o sea, uno de los que está casado, matrimonio civil, adquiere un bien, si no tiene separación de bienes, Es de por todo. escribano o por juez, se vuelve un bien ganancial. ¿Bien? Si ese bien ganancial, estoy diciendo que siguen en esa ganancialidad, ni se divorciaron ni se separaron de bienes, sigue ahí en esa bolsa. Si un bien ganancial va a ser vendido, si es un inmueble, requiere la firma del otro cónyuge. Pues del hombre, ¿verdad? Si es un bien mueble, en principio no necesita. O sea que un bien mueble ganancial lo vende el que lo compró. Ni le pregunta, ni firma el otro. Excepción, el auto. Para el auto, una ley hace muchos años pidió que firme el otro cónyuge. Pero, ¿qué pasa si yo voy a vender todo el equipamiento de mi casa? Quiero vender todo lo de mi casa. Quiero vender el cuadro, el Rembrandt que yo tengo, no vayan a verlo porque no tengo. Pero un Rembrandt hermoso que tengo ¿lo puedo vender? Vale más que todo el resto de las cosas. ¿Puedo venderlo sin avisarle a mi cónyuge y es un bien ganancial? Puedo, porque es un bien corporal, mueble. Y si es mueble, la regla es que quien lo hizo ingresar en la sociedad conyugal lo puede vender sin autorización del otro y sin firma, Y ahí como salvo probás- automotores. y ahí como pruebas que es tuyo y no es de la otra persona. ¿Cómo que no le ingresó? Es que, claro, es que no es que es mío o de él. Vos decís que del que lo compró, Claro, como el que tiene ingresado, digamos. bueno, se mueve la informalidad, porque como no tiene, vos lo que haces es que si es importante valor y vas a comprar, podés pedir información. Generalmente es ausencia de todo rigorismo. Si yo te digo como profesional y vos me decís, es un Rembrandt, yo te diría, bueno, entonces vamos a preguntar si no se separaron de bienes, porque si se separaron de bienes cambió esto que yo te digo, es mientras está vigente. Algunas precauciones yo te diría que tomes, pero la realidad es que en los bienes cotidianos, ¿no? Vos no pedís ningún certificado, porque nos movemos mucho por la teoría de la apariencia, ¿verdad? Si vos lo pensás, ¿tú sabes lo que es una prenda? Una prenda es una garantía. Cuando vos das en garantía, por ejemplo, prendar un auto, es ofrecer el auto en garantía de una deuda. La prenda que está en los códigos civil y comercial, la prenda más tradicional, ¿saben en qué consistía? Que yo el bien que lo estoy prendando, te lo doy a vos como acreedor. Y como lo tenés vos, yo no lo puedo vender. ¿Se entiende cuál es la garantía? Más modernamente está la prenda sin desplazamiento, que es, por ejemplo, yo prendo a favor de un banco una camionetita, yo no se la dejo al banco. No es
¿entendés? Prenda con desplazamiento, con entrega al acreedor, sino que se inscribe en el registro, así yo la puedo usar y pagar la deuda. Ese es otro método, pero lo tradicional, ¿por qué está unido a esto? ¿Por qué mi respuesta asocia a esto? Porque si yo lo tengo, es como una presunción del comercio natural, si lo tengo es porque es mío. ¿Acaso vos le pedís por cosas comunes la prueba? Vos entrás y le pedís, por ejemplo, compraron comida. Vos le decís, a ver, mostrame que los ingredientes lo compraste. Ah. Vos decís, a ver, ¿vos sos el dueño de acá? ¿O vos tenés poder para vender por el dueño de este establecimiento que estoy comprando? No le pedís. Bueno, esas todas apariencias están en los códigos. Vamos a estudiar, por ejemplo, cuando estudiemos factor, el factor o gerente que está en el código dice que representan al dueño del negocio. Naturalmente nosotros lo aplicamos, pero está dicho en el código, ¿sí? Un poquito lo vamos a ir viendo. Bueno, ¿seguimos bien allá a distancia? Sí, dije que subo después la clase, ¿eh? ¿Vamos bien? Sí, impecable. profe, todo bien. Bárbaro. Entonces, tenemos otro punto importante, y para eso voy a anunciarlo, vuelvo a otro tema, y otro tema que se diferencia de lo que es mueble de inmueble, muy importante en la vida práctica. ¿Cómo se adquiere en general un bien? ¿Cómo hago yo para adquirir un bien? Comprarlo. O sea, la forma más común de adquirir bienes en nuestras sociedades, o por acto entre vivos, ¿qué es esto? Son los negocios entre vivos, compraventa, donación, permuta, ¿sí? Me lo entregan en aporte a una sociedad y lo van a estudiar en actividad empresarial 2, me pagan con un bien, la deuda que existe, eso es una paga por entrega de bienes, esos son negocios entre vivos. Lo opuesto a eso no es negocio entre muertos, todavía a eso no llegamos, pero el chiste lo tenía que hacer, el chiste lo hacen los profesores de toda la historia. Yo cuando compré un apartamento, cuando la persona está por morir, Bueno, pero eso es otra cosa. la propiedad, Ahora vamos a eso y lo explico bien. Pero la otra forma es por sucesión, ¿no? Sucesión mortis causa, por fallecimiento. Pero existen otras formas de adquirir la herencia, ¿Mm? herencia. No, esa es la sucesión. La herencia es la sucesión por casado. Existen otras formas menos comunes, está el hallazgo, no importa, no voy a ir a los modos de adquirir, pero hay uno que es bastante común, junto con los anteriores, que es la prescripción. La prescripción hay de dos tipos. Está la prescripción adquisitiva. ¿Alguien sabe lo que es la prescripción? ¿Alguien escuchó? Sí, cuando alguien se sacaba de... Bueno, eso, qué bueno que vinieron a clase, aunque sea para esto. Primero que nada, las deudas, pagar las deudas sola de contribución inmobiliaria, esas no sirve para prescribir. Pero es un rumor, una cosa, es un elemento, pero no es. ¿En qué consiste la prescripción adquisitiva? Consiste en, primero que nada, utilizar una cosa, se dice poseer, utilizar una cosa como si fuera el dueño. No basta usarla como si fuera un arrendatario, como si me arrestaran, tengo que hacer actos de dominio. Construir, darla en alquiler, ¿se entiende? Cosas que haría un dueño, porque después tengo que probarlo. Así que utilizar, poseer la cosa con ánimo de dueño, de forma pública, porque si yo me lo robo y nadie lo ve, claro, de forma ininterrumpida y de forma pacífica. ¿Qué significa pacífica? Si me la está reclamando para que la devuelva todo el tiempo, no corre. Se la saqué al dueño y me está reclamando. ¿Y el tiempo cuánto es? Entonces, como dije, poseer con ánimo de dueño, todas esas características por determinado lapso. ¿Qué lapso? Depende si es bien inmueble o mueble. ¿Ven? Lo que estamos estudiando, estoy moviendo la utilidad. Si es un bien inmueble lo que yo quiero adquirir por prescripción, por utilizarlo con ánimo de dueño, etcétera, necesito 20 años. Estoy hablando de la regla general, hay matices de 10, 20. Era 30, bajó a 20 en el 2020. ¿Bien? ¿Qué pasa si es un bien mueble? 6 años. Yo puedo robar un auto y andar en el auto por la calle. Lo que pasa es que Chico hemos robado, o si el dueño fallece, te habrá pasado de sucesión. No, Bueno. pero puede ser, por ejemplo, cuando utilizan los terrenos. ahora, si no haces la sucesión por cualquier circunstancia, un No se modo escucha. sí, claro. O sea, tu padre, ponele que en ese caso, pero que quería presas, que la sucesión vas a perder porque le dio más plata de la que te queda. Tienes un Mercedes, andas 6 años en Mercedes y vas a hacer todo. Sí, estoy siendo muy genérica en lo que es, pero si vos lo pensás, y decís, ¿qué injusticia? ¿Pero hubo un acreedor que fue inactivo o no?
o un propietario, porque esto que implica, sí, lo más clásico es terrenos en las zonas de vacaciones, pero la realidad es que un dueño que no pasó ni por la esquina y no se dio cuenta que le construyeron, ¿se entiende? Porque si a vos te construyen, vos, si vas te das cuenta. Por eso normalmente eran 30 años. Eran 30 años en la época en que la gente estaba en España y no venía nunca. ¿Se entiende? Las distancias para controlar es más difícil. Ahora, nuestra opinión técnica es que 20 años es una exageración, porque si en 20 años vos no pasaste ni por la esquina, 20 ya es mucho. En la mayoría de los países es 15, 10. Es una eternidad. No fuiste por 15 años y otro se la quedó, aceptalo. ¿Está? Pero eso es una discusión de trasfondo. Lo que importa es que se dan cuenta que no es lo mismo adquirir por prescripción un bien mueble que un inmueble. Muchos años de diferencia. Y eso no solamente sirve para adquirir por prescripción, sino ¿saben para qué? Sanear títulos. Quiere decir, vos compraste, pero tiene un defecto tu título. ¿Cuándo se arregla ese? Nunca más lo tengo defectuoso el título toda la vida. A los 20 en inmueble, a los 6 en bien mueble. Entonces es muy importante esa diferencia que aprendimos hoy. Sí. Estaban hablando por acá. ¿Qué querían decir por ahí? No, Tenía- yo había dicho eso, lo de los inmuebles, de los terrenos que están, que no tienen propietarios, o sea, tienen propietarios, pero que no se presentan y la gente va y hace sus casas ahí, y, o sea, eso podría ser un mueble. Exacto. Era eso lo que quería decir. Perfecto, Nancy. Sí, sí, Profe, yo tengo una duda. sí, dígame. Eh, o sea, en todo esto estamos hablando del tema de los bienes corporales, ¿verdad? Porque no tocamos los incorporales, ¿o sí? Porque me confundí ahí. Sí, escuchó, le contesté, estamos bienes corporales, muebles y muebles. No, se ¿Sí? cortó, se cortó. Ah, dije que sí, que estamos en corporales, todavía muebles y muebles, no entramos en corporales todavía. Perfecto, gracias. Que nada. ¿Bien? Sí, Vilarón hizo la casa más o menos así. sí. Creo que es la construcción irregular, que no es lo mismo que la aplicación. ¿Eh? Bajo DPS, ¿no? Sí, bueno, claro, eso es otro tema, pero bueno, sí, pues no estoy en detalle. Creo yo que era un tema no de apropiación del suelo, sino de la irregularidad, porque además no fue por arquitecto, no es IDC, ¿no? Bueno, hasta ahí estamos entendiendo, después volvemos y vamos a hablar de los usufructos. Pero veamos los bienes incorporales. Los bienes incorporales, repito, no son los intangibles que mencionamos como propiedad intelectual, porque se han desarrollado posteriormente en la historia del derecho. Los incorporales son los derechos reales y personales. Disculpa, Sí, con respecto a lo anterior a la prescripción, Sí. en un momento dijiste que había adquisitiva y es el único tipo de prescripción o hay otro tipo de extintiva. extintiva. No la expliqué porque no es un modo de adquirir el dominio. No. Es el no ejercicio de un derecho por determinado tiempo, lo hace caer. Si a vos debes plata, pero tu acreedor no te lo reclama, no interrumpe la prescripción por determinado lapso de tiempo, la deuda prescribe. ¿Qué plazo? Depende de la naturaleza de la deuda. Sin duda, 10 años. Era 20, la misma ley que cambió el inmueble de 30, bajó de 20 a 10. Pero hay prescripciones más cortas, ¿no? Por ejemplo, en los vales, que vamos a ver, es más corta. Bien. Entonces decíamos, bienes incorporales. ¿Cuáles son los bienes incorporales? Los derechos reales y los derechos personales. Un derecho real es un derecho que yo tengo contra todos los demás sujetos, no contra alguien en particular, sino que todos tienen un deber de respetarlo. Es un derecho con efecto erga omnes, con efecto frente a todos. Ustedes piensen los derechos como la contracara de un deber o como la contracara de una obligación. Un derecho real tiene del otro lado a un sujeto que tiene un deber, no un sujeto. Todos los sujetos tenemos un deber de respetar. Un derecho personal del otro lado tiene un obligado o muchos obligados. No son todos, son algunos. Les digo ejemplos y lo van a entender clarito. ¿Cuál es el derecho real por excelencia? El derecho de propiedad.
Yo soy titular de un derecho de propiedad sobre este teclado. ¿Respecto de quién soy propietario? A los Todos. demás. De todo, ¿no? Todo exacto, todos los demás. O sea que ustedes no tienen una obligación, tienen un deber, porque es genérico. Todos tienen. Es un efecto frente a todos. Frente a quién yo puedo invocar ser propietario de este teclado. Frente a cualquiera de ustedes. Soy propietaria respecto de todos los sujetos, todos los demás. Ahora lo van a entender con la comparación. ¿Qué pasa con un derecho personal? Un ejemplo de un derecho personal es un derecho de crédito a pagar la suma de dinero. Si yo tengo un crédito contra la compañera por $10.000, porque ella me firmó un cheque, un vale, un saldo de precio de un automotor, lo que sea, ella está obligada a pagarme $10.000. Yo tengo un derecho de crédito contra ella por $10.000, ¿cierto? Bueno, lo que estoy diciendo ya surge. ¿Contra quién tengo yo el derecho? Contra ellos. Contra ella y sus sucesores. ¿Yo tengo el derecho contra ustedes los demás que están acá? No. Yo no le puedo exigir el cumplimiento de su obligación a nadie más que a ella como obligada. El derecho personal tiene a determinados obligados. Puede ser uno, puede ser 10. Pero son esos. ¿Y quienes lo hereden? Quienes ocupen su posición jurídica. No frente a los demás. Y esto es muy importante. Y para eso voy a explicarles un derecho real, pero le voy a hacer todo con un ejemplo. ¿Conocen Punta del Este? ¿Fueron alguna vez? ¿Se sacaron alguna foto en los dedos de Punta del Este? Si no, van a ir y se van a acordar de mí. A mí me encanta cuando se acuerdan de mí en las cosas más insólitas. Bueno, cuando se esté sacando una foto en los dedos, el ahogado, como quiero llamarlo, miran hacia enfrente y van a ver un edificio de ladrillo descubierto. Esto que les voy a decir ahora, ya hace tantos años que lo digo de ejemplo, que se dibujó, no tiene ni parecido con la realidad. Pero no me importa, porque yo no les cuento la historia, es un ejemplo, ¿bien? Así que no lo tomen literal. Piensen ustedes que había un buen señor que tenía 2 terrenos. Un terreno enfrente contiguo a la playa y otro terreno detrás de ese, ¿no? Así que tenía uno, apenas dabas un paso y caías en la arena, y el otro estaba detrás. En el terreno que está detrás se empezó a construir un edificio, ¿bien? Y en cierto momento necesitó recursos. ¿Y de dónde puede sacar recursos el buen señor que tenía un terreno y estaba construyendo? Vendiendo el terreno que estaba entre que construí la playa. ¿Se entiende? Que quedó en el medio el terreno vacío. Ahora, si ustedes venden un edificio, piensen un segundo, ¿qué vende? ¿Qué incluye un edificio? Ustedes lo van a promocionar y dice un edificio espectacular. ¿Qué van a decir? La vista. ¿Verdad que es lógico que van a dar la vista? Y este señor entró en una disyuntiva. ¿Cuál era? Vende el terreno que está entre lo que construye y la vista, y le construyen algo alto, se le complica la venta de los terrenos, y además incumple. Cualquiera de ustedes que va a mirar el proyecto dice, ay, qué lindo, y acá se va a poder ver, y sí, claro. ¿Se entiende que hay un problema? ¿Qué hace este señor que quiere vender el terreno que está entre la playa y en el que construye para asegurarse que nadie construya en ese que está vendiendo? No, bueno, nadie, él está construyendo. Acá dicen, para los que están a distancia, y me confirman si se escucha bien, una opción es poner una cláusula en el contrato de compra-venta que diga que el comprador no puede construir más de 3 pisos de altura, la torre tiene que tener ciertos límites. ¿Eso qué es? Traducido en derecho. De esa cláusula, ¿qué emerge? La obligación. Una obligación de... Personal. Claro, primero que la obligación, o sea, espera un poquito que llamamos, pero una obligación de no hacer, que es no construir más de tanto. ¿Se acuerdan que hablamos de hacer, no hacer o dar, no hacer? Y del otro lado hay un derecho que dicen ahí, ¿quién es que dijo? Si es Personal. Bueno, derecho personal, porque aquí tiene como obligado ese señor que está vendiendo el terreno. ¿A quién le puede exigir que no construya? A todos los que quieran construir. Exacto. El comprador. ¿Y cuál es el problema que tiene un riesgo? Si se lo venden a otro, Si el señor que compró el terreno
y se obligó a no construir, lo vende, ese otro que compró el terreno es un tercero. ¿Y qué dijimos sobre las obligaciones personales? Solo contra el obligado. El resto, ¿se entiende? Ni que hablar que lo pueden embargar, rematar ese terreno. Se puede venderlo. Y les voy a decir algo. ¿Qué harían ustedes para cubrir ese problema? Lo compro y me lo vendo a otra empresa mía. No, pero te estoy hablando no para hacer la trampa, sino, ¿qué harías vos? Podías decir, bueno, pero ya sé lo que puedo hacer. Por tantos años. Se obliga, primero, se obliga, puede ser a no venderlo, que igual tantos años, igual en algún momento tenés un problema con él, o se obliga a incluir una cláusula cuando venda de que no, ¿sí? Que se transfiere la obligación. Se transfiere obligación. ¿Todos entendieron lo que estoy diciendo? Sí. La obligación de vender incluyendo una cláusula. Esa obligación. Es solo una persona. La misma persona, se entiende que hay una obligación de no hacer, que no construir, y le agregué una obligación de hacer que se incluyera una cláusula cuando venda. Si le incumple, ¿a quién le puedo reclamar que incumplieron la obligación de incluir una cláusula en el otro contrato? Solo a él. Si incumple, yo no le puedo exigir al tercero que es lo que quiero. ¿Entienden que mi solución sería que el tercero quede obligado, o no? ¿Y cómo se hace eso? Si llegan a ser, miren que no les digo que me voy porque quiero explicar otra cosa, pero tentada a irme feliz, si alguno me contesta, pero tengo grandes aspiraciones, ¿no? ¿Cómo yo soluciono mi problema? Mi solución, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que yo quiero? Que la obligación no sea del que compra, sea de todos, de cualquiera que esté en esa situación. Que vos compraste el espacio aéreo de... No. Sería bueno, pero ¿cómo haces apropiación? ¿Te acordás del concepto de cosa? No podés. Si hay un derecho de superficie, que es otra cosa que te iba a decir, lo podemos ver en otro momento. Yo tengo que transformarlo. Yo no pretendo que ustedes sepan cómo se hace. Obligar a los compradores de ese terreno. ¿Qué? Podría ser la cláusula obligar a todo comprador o posible comprador de ese terreno a respetar el acuerdo. Sí, haces eso. Si vos estás vendiendo hoy, ¿cómo haces para obligar a la gente que viene después? Y capaz que poniéndolo en los títulos. Poniéndolo en los títulos. Lo que estábamos hablando recién es que por más que yo lo ponga en el título, si no se obliga a la persona, vos no podés obligarte por un tercero, ¿se entiende? El tercero tiene que aceptar. El efecto que vos necesitas es transformar el derecho personal. Sí, no sé, la conclusión garantía o la municipalidad Sí. Ahí sí aplicaría. Claro, pero ¿cómo haces eso? Eso el Estado lo hace por otras normas de protección del ambiente, etcétera, no porque vos le pedís. Hay que transformar ese derecho personal en un derecho real. Lo que vos querés es parecido a lo que hay que hacer en la actividad privada, que no. A ver, gente poderosa puede hacer eso también. Eso no te estoy hablando de gente normal, ¿no? Lo que yo no puedo asesorar como jurista. ¿Qué es lo que dice compañero acá a distancia? ¿Cómo? Ahora lo vemos. Pero sin duda lo que tenemos que hacer es transformar el derecho personal en un derecho real, ¿o no? Porque si es un derecho real, ya puedo ejercer contra todos. ¿Un mecanismo cuál es? Porque no siempre voy a encontrar el mecanismo, pero lo primero es saber lo que quiero, como toda la vida. Bueno, yo quiero hacer eso. ¿Cómo? Les digo otro derecho real que existe, que es la servidumbre. La servidumbre puede ser de origen legal o de origen convencional. ¿Y la servidumbre de qué tipos hay? Por ejemplo, la servidumbre de paso. ¿Cuál es una servidumbre de paso? Los predios rurales, los campos, hay campos que están enclavados en el medio y no tienen salida a un camino vecinal, no tienen salida a ruta. ¿Y cómo hace para salir el estanciero, el que tiene una quinta, una chacra? Usas el del otro. ¿Cómo? Usas el campo del otro. Pasa por el otro, pero no es de onda. ¿Vieron qué expresión? No es de favor que viene a pasar. ¿Cómo es que pasa? No, vos tenés la obligación. Código rural, señores, dice servidumbre de paso, que afecta a quién? El predio sirviente. ¿Qué es el predio? El predio afectado, el que tiene salida a la ruta, tiene una franja que creo que es 10 metros de ancho, lo que menos lo perjudique, en definitiva lo perjudica, ¿qué puede pasar? El ganado,
la maquinaria, no puede obstaculizar, no se puede cerrar, incluso hay multas, es grave el obstaculizar el paso. ¿Bien? En las zonas urbanas, todos los que viven en edificio, La medianera. no, eso es otra cosa que también importa, pero hay una servidumbre de origen legal de arreglar los caños, o sea, las cañerías, las instalaciones. Claro, imagínense, la instalación que pasa por mi casa, yo me niego a que pasen a arreglarlo. No, hay una servidumbre, estoy obligada a dejar pasar para arreglar porque afecta a todo el edificio. ¿Qué otro tipo de servidumbre hay? De vista. Entonces, mi problema de este señor que vendía el terreno, ¿qué puede hacer? Él es el dueño de los dos. Lo que va a hacer es afectar el terreno de adelante con una servidumbre de vista a favor de quién, ¿de él? No, a favor del terreno de atrás. Entonces vincula padrones. Un terreno sirve al otro, ¿no? Sirviente. ¿En qué vista? Entonces, asociado a lo que decía la compañía, tenemos que buscar, la ley tiene que buscar un mecanismo para que el tercero se entere, porque si no yo compro y me aparece la servidumbre, no. Va a estar en los planos y va a estar en el registro. O sea que cuando yo estudio la documentación, surge que hay una servidumbre, de paso o de vista o la que sea. ¿Bien? Así que ya entendieron la diferencia entre derechos reales. Entonces teníamos la propiedad y tenemos otro ejemplo, voy a decir, la servidumbre ya la vimos, el usufructo y el uso. ¿Cuál es la diferencia entre el usufructo y el uso? Todos derechos reales, así que lo puedo invocar frente a todo. ¿Cuál es la diferencia? En un caso usar la cosa, en otro caso usarla y servirse de los frutos. Usufructo. ¿Cuáles son los frutos de una cosa? Ese es un fruto civil. Un alquiler, si la cosa es un crédito, los intereses del crédito, son todos los producidos que tiene la cosa. ¿Y cuáles son los frutos naturales? ¿Venderlo? ¿Venderlo? No, frutos naturales. Fruto. Vos tenés una cosa, no la vendés, pero le sacás fruto a eso. ¿Cómo le sacás fruto naturalmente? ¿Usarlo? Haciendo uso. Claro, una planta. O sea, si está en el terreno, Claro. por ejemplo, cuando Yo soy dueño del inmueble, del terreno, ¿y cuáles son los frutos? La lechuga que planté, la manzana, la naranja, el ganado. Si yo soy dueño del ganado, es la cría. ¿Bien? Esos son los frutos naturales y los frutos civiles, como decían. ¿Cómo se constituye el usufructo? Puede estar en una ley o puede por acto entre vivos, por negocios. Y es lo que hablaban ustedes, que algo dijeron de la nuda propiedad. ¿Ustedes saben lo que es esto de la nuda propiedad y usufructo? Cuéntenme. Entendí que sí, ¿no? Cuéntenme. Es cuando una persona decide vender la propiedad, pero solo el uso, o sea, vos ante la ley sos titular de la propiedad, pero no podés ni venderla, no podés ni alquilarla, ni podés hacer uso de ella. Sí la podés vender. ¿Y quién no puede ser? Los titulares o titular de la propiedad. Yo tengo a uno que tiene la propiedad, según te estoy entendiendo. Vos, por ejemplo, me vendés la casa a mí, en realidad lo que yo voy a tener van a ser los títulos, y cuando tú fallezcas, yo voy a poder hacer uso de la propiedad. Voy a poder usar Eso que vos estás diciendo es, yo te transfiero a vos la nuda propiedad y yo conservo para mí, en este caso vitalicio, podría ser con otro plazo, del usufructo. ¿Quién es el propietario de la casa? ¿Serían ambos? Ambos. Porque miren lo que pasa en un usufructo o en un uso, con diferente grado, ¿verdad?, de lo que pueden hacer. Se desmembra el dominio. Piensen en algo que se está desgarrando. Y les voy a decir así, yo tengo esta forma de explicarlo, funciona en general. Cuando ustedes toman, acá el compañero está tomando, pensemos que está tomando jugolín. Quiero infantil, que me saben todo jugolín, ¿no? Porque yo pregunto a esta altura lo que saben, lo que no saben, algunos saben todo lo que es jugolín, allá atrás, ¿vos sabés lo que es jugolín? Vos, ¿sabés? Sí, me dice que sí. Ni pregunto ahí, que son como 300 y saben lo que es jugolín. 1980, profe. ¿Vieron ya? ¿Qué necesidad? Ni yo había nacido en el 80. Cada vez menos. Bueno. Ustedes miran, hace calor, están tomando jugolín, el vaso de jugolín y se lo están tomando, ustedes seguro ven un vaso de jugolín. Pero si ustedes lo dejan un pez al vaso quieto en un lugar, ¿qué va a pasar? Se lo chorean.
Sí, les digo que acá dice me lo roban, si hace calor me lo roban. No, pero eso sí, no me habían contestado eso. Se separa de todo. Sí, acá Lo, está, es más científico. lo socializan, se dice. Se socializa. Bueno, acá no estamos hablando de socializar, sino estamos hablando del fenómeno químico, que es que se queda quieto y van a tener el agua por un lado y el polvito de jugolín por el otro, ¿verdad? Ahora, nadie cuando está tomando el vaso de jugolín dice, me estoy tomando un vaso de agua más polvito de jugolín, ¿cierto? En la propiedad es lo mismo. Cuando yo miro la propiedad sobre un bien, en realidad, si yo lo miro con un microscopio jurídico, ¿qué es la propiedad? Es la nuda propiedad más el usufructo. Nunca lo digo así, porque está todo junto, y es la propiedad plena. O sea, cuando está todo junto es la propiedad. Pero yo puedo jurídicamente separarlo y que una persona tenga una parte, que es el usufructo, y otra persona tenga la nuda propiedad. ¿Quién es propietario? Ambos, porque se dan cuenta que es la suma, es como tener el polvito jugolín y el agua. ¿Quién tiene el jugolín? Uno tiene el agua, nuda propiedad, si les gusta, y otro tiene el polvito, que es el usufructo. Todo hace el jugolín, ¿entienden? Pero el jugolín funciona en general. Por ejemplo, una pregunta, si una pareja se separa, ¿no? Sí. Y hacen como que uno se queda con la propiedad y cuando se muera recién la otra persona puede ir. Eso es simple. Claro, eso tienen que hacer una transferencia, un negocio. ¿Hay una manera de, por ejemplo, de revertirlo o hasta que no se muera no? No, si ambas partes están de acuerdo, se puede, la persona puede renunciar al usufructo o pueden ambos vender el bien. Lo que no puede es uno solo desposeer al otro, porque tienen derecho, ¿lo viste? Derechos reales. ¿Cuál es? Ah, sí, perdón. No, que es como una superficie, que los casos son, por decirlo así, propiedad de la pero el derecho a vivir de la persona y lo pueden ver también, pero la casa en sí no. Pero es distinto, porque ahí en las cooperativas, primero que hay cooperativas de propietarios y de usuarios. ¿Ah? Y incluso las de usuarios pueden en definitiva terminar con la propiedad transferida. Si es el usuario, que es lo que vos estás describiendo, lo que tiene es el uso. Uso cooperativista, con ciertos fines. No tiene el usufructo de esa manera. Tiene matiz ahí porque el derecho de la ley de cooperativa es la misma. Bien, pero entonces, ¿entendieron esto del usufructo? Ahora yo les digo, imagínense que el compañero acá le encantaron mis clases, aprecia mucho a la docente, realiza un emprendimiento, vieron que ahora es la forma más fácil de volverse multimillonario, por eso te lo digo. Y yo tengo esperanza de que uno de mis alumnos, por ejemplo, se lo tome muy en serio y me llamen, estoy esperando que me suene el teléfono todavía. Me llama y me dice, profesora, yo me acuerdo de su clase. Y yo tengo una casa que compré en Bahamas y no voy mucho por allá, así que le voy a conceder, le mando una notita, que usted tiene derecho a utilizar esa casa en las Bahamas un mes por año, usted elige el mes. Tomen nota, estoy esperando, todavía nadie cumplió. La fe es lo último que se pierde. Diferencia. Arreglamos eso. Me dicen que la fe es lo último que se pierde. Yo confío en mi autoestima, en mi calidad docente. De tantos alumnos, alguno va a salir. ¿Verdad? Tengo más de 1000 por año. Yo creo que tengo chance. Después me calculan el porcentaje de probabilidad y me lo avisan. Bueno, pero déjenme seguir con el ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre esta en el que el compañero se obliga a darme el uso un mes al año de esa inmueble? ¿Qué diferencia hay en eso? Así yo, que sé del tema, le digo, bueno, entonces vamos a firmar un usufructo. ¿Qué diferencia hay entre un usufructo o que él, por contrato, me firma y me documenta que me permite usar, y si yo quiero alquilar, por una vez por año un mes? ¿Qué diferencia hay? Que vos vas a tener un derecho sobre el usufructo. No, un derecho sobre el bien. Bueno, un derecho. O Sí. sea, ¿podrías alquilarlo? Sí, pero en los dos casos yo lo puedo alquilar, porque él, que es el dueño, no me puede venir a decir, no soy usufructuaria. Yo le voy a decir, sí, yo no soy usufructuaria, pero tengo un papelito, vos estás obligado. En los dos casos está obligado a respetarlo. ¿El tiempo en el que vos podés hacer uso de ese derecho? El mismo tiempo, porque el usufructo podría decir que te usufructo el bien una vez por mes durante tantos años.
El derecho que yo tengo es el mismo, usar, servirme de los frutos y el mismo plazo. Es el mismo en cuanto al contenido de lo que puedo hacer. ¿Pero cuál es la diferencia? Es obvio, porque ¿se acuerdan de lo que estamos dando o ya se perdiendo? Que uno es real y el otro es personal. Sí. Si él me firma una notita por más documentada, ¿ante quién yo voy a poder exigir ese mes de uso de la casa, etcétera? Ante él, derecho personal. Mientras él sea dueño, yo voy a poder exigir. Pero si él lo vende, cualquier situación en que no es más, Fuiste. ¿se entiende? Entonces, siempre el secreto en todo esto, si uno puede transformarlo en un derecho real, uno ya se queda seguro de que no se puede vender sin la autorización. El usufructo no es que en algún momento yo se lo devuelvo, o renuncio, o si se cumple el plazo, o llega el fin de la vida, si es vitalicio, se agota. Y se llama lo que se llama consolidar la nuda propiedad. O sea, la nuda propiedad pasó a ser propiedad plena. Eso, y también importa esto que ustedes están escuchando en tributos. Pero te hago una consulta. Déjame un segundito. En tributos, si tenía un usufructo y se extingue, por ejemplo, el impuesto a las transmisiones patrimoniales tiene otras reglas. En la transferencia de nuda propiedad, si no me equivoco, no paga ITP. ¿Sí? Si lo que falleció es un nudo propietario, la nuda propiedad le hereda, no sus hijos, sus ascendientes, quien corresponda, no pagan ITP en alguna situación. O sea, eso lo van a estudiar en otra materia. Pero cuando estudien eso, se van a acordar de esta clase y van a entender que los dos son dueños mientras se da ese desmembramiento de dominio. Dígame. ¿Consulta? Claro, que eso te iba a preguntar, si en el caso de que se convierta en un derecho personal, cuando esa persona lo quiera vender, va a tener que pedirte tu firma para poder venderlo, pero ¿te corresponde parte de esa venta o no? ¿O es parte de lo que...? Por ejemplo, ¿no? Si es un derecho personal, la obligación la tendría de pedirme la autorización o de rescindir, ¿verdad? Ese derecho que me dio. Pero el tercero no es afectado. Por lo tanto, que si él me concedió un derecho de naturaleza personal y vende el inmueble, yo al tercero no se lo puedo exigir. Por lo tanto, debería pedirme para él no incumplir. ¿Se entendió? Me pide la autorización, sí, para él no incumplir, pero en realidad, si me pasa por arriba y lo vende, yo me quedo mirando. Le puedo hacer juicio a él. Entonces olvídate que te preste la casa. Mira, no me quiere prestar la casa ya. ¿Pero se ¿Pero entendió? es solo por cortesía? ¿Qué? ¿Solo por cortesía lo pide? No, por cortesía no, para que yo no le haga juicio a él. Ah, tú puedes hacerle juicio entonces. Claro. Pero usted Claro, me puede decir, no cobras por esa propiedad, no pasa a ser una parte tuya de esa propiedad. pero tengo un derecho. Tengo Claro, un tenés derecho. el derecho sobre el uso de la propiedad, pero no sobre el dinero que esa propiedad ejerza, por ejemplo. Yo tengo para el uso, mientras sea dueño, el que me reconoce ese derecho personal. Al que tiene ese derecho, al que me concedió el derecho personal, mientras sea dueño, yo se lo puedo exigir. Él no me puede decir mañana, no, pero esto no es un usufructo, así que te lo puedo sacar. No, si vos te obligaste a dejarme usar, tenés una obligación de hacer y de no hacer. El problema no es respecto a la persona, el problema es cuando cambia el titular. Entonces, por supuesto que yo le puedo hacer juicio a la persona que me concedió ese derecho personal. O sea que se puede materializar económicamente. Sí, pero escúchame esto. Si ya vendió la casa, yo quería mi mes en las Bahamas, eso no lo voy a tener, para empezar. Para empezar, entendamos que lo que yo quería y pensé que tenía seguro, porque tengo un papelito, no lo tengo seguro. Podré pedir una indemnización. ¿Y de qué va a depender? Primero que nada, voy a tener que probar qué daño me causó. Cuantificar el daño, que es difícil. Puedo decir, bueno, tantos meses de alquiler. Y segundo, él, que es el deudor, el que me tiene que indemnizar, tiene que tener algo. Porque si lo único que tenía era la casa en Bahamas y la vendió, ¿de qué me voy a cobrar? Buenas, ¿puedo hacer una consulta? Déjame decir una cosa importante en derecho, que todo el mundo, hasta los juristas se olvidan, pero ustedes, los otros se van a olvidar más. Ahora, capaz que me llaman. No existe, estoy obligado a, si no hay detrás de una persona solvente, o sea, ¿de qué le sirve a usted los papelitos que se obligue?
antes o si fuera si escribano, usted tiene que estudiar la solvencia del sujeto. Un ejemplo clásico, y ya voy a ustedes a la pregunta, la obligación de confidencialidad. Ustedes firman una cláusula, un documento de no revelar información, ¿cierto? Firman preciosa cláusula de no revelar, de confidencialidad. ¿En qué se traduce si ustedes revelan esa información que recibieron? Pero eso no va, señores, salvo que sea un secreto de Estado y estén firmando con el Pentágono. Si es un contrato normal y ustedes firman no revelar y revelan, eso es un incumplimiento, genera daño. Y si el incumplidor no tiene un peso, ¿a qué le cobran? ¿Se entiende que desmitifiquemos todo obligado a? Estoy obligado, tengo que tener un sujeto que pueda responder a esa obligación. ¿Y cómo se responde? En general, económicamente, y hay que tener activos. O sea, no tengo que tener nada y listo. Exacto. Estarían en cana la mitad de los obispos. ¿Cómo? Estarían en cana la mitad de los obispos. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. ¿Qué otra preguntita te puedo hacer? Sí, dime. Yo iba, perdón. Están en la fila. ¿Querés preguntar vos o pregunto yo? No, yo espero. No, porque me había quedado, me confunde un poco el tema de que si una persona obra de buena fe, porque en realidad le quería prestar la casa de buena voluntad, pero ¿podés revocar ese contrato hablado, digamos, de decir, mira, no te la quiero prestar más, o no te la voy a prestar, y ahí no se rompe? Lo que sucede es que vos tenés, cuando asumís las obligaciones, establecer las condiciones que te sirven. No podés a otro decirle, estoy hablando en teoría, ¿no? En este ejemplo muy burdo, Sí, pero claro. uso de por vida y después no te gustó y lo revocás. Entonces tenés que haberle dicho, yo te concedo mientras no tengo otro destino para la casa. Decime si no, eso no es de buena fe. Claro, pero por ejemplo, no sé, también no me parece de buena fe como hacerle un juicio a la otra persona porque la otra persona venda el inmueble y ya no te lo pueda prestar, pero no. Vamos a ser claros. Sí. Sobre la base de lo que a vos te conceden o no, vos organizás tu vida también. ¿Bien? Por supuesto que No, claro, estamos pensando en esa casa de las hablando como de ese ejemplo, pero digo, pero también tendrían que haber como, también es una palabra contra la otra, ¿no? Pienso. Físicamente, para que vos no te confundas con lo que estoy diciendo. Existe un contrato que se llama de comodato en nuestra legislación. El comodato puede ser con plazo o puede ser sin plazo, que no significa que es para siempre, sino que significa que con un aviso vos lo tenés que devolver. ¿Vamos bien? Sí. El comodato es lo que traducir es prestar. Pero vos tenés claro, cuando eso pasa, que yo estoy prestando. O te aseguro que en plazo te lo presto por un año y dice comodato por un año, significa que quien lo recibe sabe que un año tiene. Sí. Entiende que vos no lo saques antes porque le dijiste que un año. O si es sin plazo, sabe que en cualquier momento te avisen que te tenés que ir. Eso es el típico estado. Si yo por el otro lado, que es lo que estoy planteando, tengo que alguien me beneficia porque quiere, libremente, en darme el uso de algo, no es que me lo presta porque yo necesito casa o porque no necesito las Bahamas, pero me viene bien el descanso, sino que me lo asigna a mí. Bueno, si es así y todavía me dice, vos podés alquilar, podés hacer lo que quieras, tenemos que acostumbrarnos también a que dentro del marco de la buena fe también están las obligaciones que asumimos. Bien, a eso voy. No es lo mismo prestar de buena fe, buena onda, a dar el uso de algo. Lo que importa es, si ustedes me permiten, para evitar esos malos entendidos, dejar las cosas claras. Dice no prestar. Dejar las cosas claras. Las personas no somos claras en la comunicación. Decir claramente. Pero dejar las cosas claras, siempre es mejor dejarlas por escrito o con testigos, o simplemente tiene que haber dos personas en el acto y puede ser de forma oral. A ver, vos vas a tener que, vas a ver la clase que viene, que hay contratos que la ley exige para ser válidos que sean con determinada formalidad. La escrita o más. Esos son uno. Hay otros contratos que no se requiere la forma escrita para ser válidos, pero sí para aprobarlo. Te dice, para aprobar el contrato se requiere forma escrita. Y la gran mayoría son el tercer grupo, en que no se requiere la forma escrita, ni para que sean válidos,
ni para probarlo. O sea que lo podés probar por cualquier medio, incluyendo los testigos. ¿Bien? Ahora, el derecho, cualquiera te va a decir que si es importante para vos, no importante para el otro, importante para vos, porque de repente vos me decís $1000, para mí es la vida, entonces para vos es importante, es mejor dejarlo por escrito, porque la memoria falla, ni que hablar la mano es buena fe. Aunque sea de buena fe, la memoria falla. Un tiempito la gente no se acuerda. Entonces, dejar claros los términos, además, al momento de escribirlo, ahí la gente se da cuenta y dice, no, pero yo no quería eso. Pero yo entendí eso, ¿se entiende? Se lima. Claro, se saca como esa subjetividad que puede estar involucrada y que después, como al recordarlo, capaz que no era tan así. Exacto. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Que salimos a empapelarnos todos y hacemos todo por escrito? Y no, hay que aprender, en la vida hay que aprender lo que es importante y lo que no. También eso es. Claro, sí, obvio. ¿No? Bueno, entonces, ¿han entendido? Profe, yo le quería hacer, porque Dígame. creo que no entendí muy bien. ¿El uso me da un derecho personal y el usufructo un derecho real? Es que estoy un poco perdida. No, tanto el uso como el usufructo son derechos reales. El usufructo es más, porque le da la posibilidad de usted usar y de servirse de los frutos, por ejemplo, alquilar la casa. ¿Bien? Darla en alquiler, quiero decir, y cobrar. Y el uso solo le da derecho a usarla, no la puede ofrecer en alquiler y cobrarse las rentas. ¿Entendió la diferencia? Bien, bien, muchas gracias. De nada. ¿Entendieron todo lo que hablamos? O sea, si vas a prestar la casa, tiene que estar todo por firmado y que sea tipo te la presto. O no, pero entonces, si no está firmado, yo ya sé que tengo algo precario. Que tengo algo precario, que vos me la podés pedir de vuelta y vos podés vender y no tengo nada para defender. ¿Bien? Bueno, seguimos la próxima clase. Entonces, muchas gracias a todos a distancia. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, gracias. Chao, profe. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Chao,